Dios les bendiga. Tenemos la bendición de saludarlos de la zona de Calpulalpan, Tlaxcala, y tenemos una enseñanza para ustedes de parte de nuestro Dios con el tema el valor de la paciencia. Vamos a tomar nuestra Biblia, por favor, si tienen ustedes a su alcance una Biblia, y les pido que la abran en Hebreos, en el capítulo 10, el versículo 36. Si lo tienen a su consideración, dice: porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Oremos a Dios pidiendo al Señor su dirección para este momento. Padre bendito, en el nombre de Jesús estamos ante ti, dándote muchas gracias por la bendición que nos das de poder escudriñar tu palabra. En esta hora te pedimos en el nombre de Cristo que nos inspires con tu Espíritu Santo, que des a mi vida palabra tuya para los jóvenes, que sea de grande bendición para ellos esta enseñanza, que en todo tu nombre sea glorificado, que tu Espíritu Santo tome el control de este momento y de mi vida y el corazón de cada uno de los que escuchen esta enseñanza para la gloria de tu nombre. Nuestra vida quede en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Desde 1950 hasta la fecha, ha habido cambios en nuestro mundo como nunca antes en la historia. Esto ha influido para que las nuevas generaciones estén envueltas en una esfera de prisa y se han mal enseñado a que todo se obtiene rápido. Lo que antes se llevaba horas, ahora en unos cuantos minutos está listo. Pensemos, por ejemplo, en un horno de microondas donde las palomitas están preparadas en unos pocos instantes. Una olla express donde un alimento se cocina en muy poco tiempo. Ahora solamente se necesita dar un clic en la aplicación del banco para realizar una transferencia. ¿Y qué decir de los anuncios publicitarios? En 3 minutos tendrás tu cabello seco. O en un solo examen podrás realizar tu prepa. Y la juventud se ha acostumbrado a esto, de tal manera que piensa que las respuestas de Dios son así, que encontrar una pareja conforme a la voluntad de Dios, que tener dirección de parte de Dios en un asunto en particular se dará rápidamente. Ya que nosotros humanamente cronometramos el tiempo y lo medimos por minutos, horas, días, semanas, meses y años, pero la palabra de Dios nos revela que Dios se mueve en el tiempo que es relativo a la eternidad y Él no opera a nuestra voluntad porque es soberano y también por nuestro propio bien. Por ello, en este ámbito, Dios nos quiere enseñar como sus hijos el valor de la paciencia. Cuando hablamos de valor, estamos hablando de la importancia, de la utilidad, significación, validez que se le atribuye a algo. En este caso, a la paciencia, la importancia de tener esta bendición en nuestra vida. La paciencia es la capacidad de sufrir, tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas o hasta ofensivas con fortaleza, sin quejarnos y sin rebelarnos. También es la perseverancia en calma, sin queja al estar en estrés o molestia. Pero también la paciencia es la voluntad para esperar. La bendita palabra de Dios donde hemos dado lectura dice, porque la paciencia os es necesaria. Miren, jóvenes, algo que nosotros debemos entender es que la paciencia no se puede comprar. La paciencia es un don de Dios, es fruto del Espíritu Santo. Entonces, esto es un regalo que Dios da a los suyos, a todo aquel que ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. El Espíritu Santo viene a morar a su vida y entonces el fruto del Espíritu Santo que ahora está dentro de él hace que tenga paciencia. También otra manera de adquirir paciencia es por medio de la tribulación. La tribulación es aflicción, pena, congoja,
que padece quien está pasando por un evento desafortunado. Según Romanos 5:3, dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, todas las circunstancias difíciles que enfrentamos como cristianos, Dios las permite con un propósito, de que en nuestra vida se produzca este fruto que es la paciencia. También la prueba de nuestra fe perfecciona la paciencia, según Santiago 1:3 y 4, que dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Nuestra fe necesita ser probada para que nuestra paciencia sea perfecta. La paciencia es muy necesaria, aquí lo dice la palabra del Señor, porque la paciencia os es necesaria. En otras palabras, es forzosa, es inevitable en la vida cristiana para que te vaya bien. ¿Sí? No es de que tú quieras hacer las cosas a tu manera, que tú las hagas como a ti te parezca bien. Sí las puedes hacer, pero no se garantiza que te vaya bien en la vida. Si tú quieres una vida abundante, llena de bendiciones, llena de la gracia de Dios, necesitas adquirir paciencia. Dice la palabra del Señor, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Vamos a ver este tema en 4 puntos con la ayuda del Señor. Y el primero lo tenemos, el valor de la paciencia te ayuda a conocer la voluntad de Dios. El Salmo 32:1, te invito a que tomes tu Biblia, por favor, Salmo 32:8, dice la palabra del Señor, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. La paciencia te ayuda a conocer la voluntad de Dios. La razón de las equivocaciones y fracasos en la vida, sea trabajos, negocios, relaciones de amistad, de noviazgo, matrimonios, es muchas veces porque se desconoce la voluntad de Dios al respecto. Por eso la Biblia dice que la paciencia nos es necesaria para poder conocer la voluntad de Dios. Te haré entender, dice la Biblia, y te enseñaré el camino por el que debes andar. Desde que aceptamos a Cristo como Salvador, ahora no nos guiamos por nuestros impulsos, ya no nos guiamos por nuestras emociones. Ahora nos guiamos por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Él es el que habla a nuestro corazón y nos enseña. Entonces, como jóvenes cristianos, ustedes no pueden tomar una decisión hasta que Dios ilumine su entendimiento y les haga conocer su voluntad. Muchas veces voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a estudiar esto, voy a hablarle a tal señorita o la señorita dice, voy a decirle que sí para tener una relación de noviazgo a tal joven, sin haber antes consultado a Dios, sin haber antes esperado que Dios ilumine tu entendimiento y te haga conocer su voluntad. Muchas veces les preguntamos a los jóvenes, ¿y ya oraste? Sí, ya oré. ¿Y qué te ha dicho el Señor? ¿Qué sientes? ¿Cuál es la respuesta? Dice, no, pues no me ha dicho nada, pero como ya oré varias veces, entonces ya tomé una decisión. Entonces, no, la paciencia te ayudará a esperar el momento cuando Dios te conteste. No importa cuánto tarde, Él ha prometido, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Quien tiene una clara respuesta de Dios debe estar seguro del éxito en esa área, porque Dios no se equivoca. Si oras por un trabajo, si oras por una relación, si oras por un estudio, si oras por una determinación y Dios te responde al respecto, esperas hasta que Dios te responda, ten por seguro que tendrás un éxito maravilloso en esto, sencillamente porque Dios te ha contestado y Dios no se equivoca.
Hay algo también muy importante que los jóvenes deben entender, lo deben saber, y es que nadie que ha tomado una decisión sin esperar una verdadera respuesta de Dios le puede ir bien, ¿no? Porque nuestros pensamientos no son los de Dios, porque nuestros caminos no son los de Él, porque Él piensa mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos y tiene cosas maravillosas para nuestra vida, pero no podemos tomar una decisión sin esperar una verdadera respuesta de parte de Dios. Ahora, también debemos entender que cuando el Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, el Señor siempre nos va a contestar. Muchas veces lo va a hacer pronto y muchas veces va a tardar, pero siempre tendremos una respuesta de parte de Dios. Pero también tendremos un no de Dios. Y debemos estar conscientes de que no siempre el Señor nos va a decir, sí, adelante, hazlo. ¿No? Muchas veces el Señor va a cerrar puertas, muchas veces el Señor va a poner obstáculos, muchas veces Él va a decir no y será lo mejor para tu vida. No importa cuánto te duela, no importa cuántas lágrimas en ese momento derrames porque el Señor te dijo que no. Un no de Dios siempre será un te amo, quiero lo mejor para ti. Un no de Dios siempre será lo mejor en ese momento. ¿Por qué? Porque eso que tú estás pidiendo tal vez el Señor te lo va a dar después, sí sea una bendición para ti, pero no en ese momento, porque en ese momento te puede perjudicar. Más adelante el Señor te la dé o sencillamente no te la piensa dar. ¿Por qué? Porque Él tiene algo mejor para ti. Entonces, pero para que tú logres esto, saber si el Señor te dijo que sí, que no, espérate, o qué es lo que tienes que hacer o cómo lo vas a hacer, necesitas la paciencia, necesitas aprender a esperar en Dios. También dice la bendita palabra de Dios en Hebreos, vamos a volver al libro de Hebreos, la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos en el capítulo 6, vamos a dar lectura al versículo 15 con la ayuda del Señor. Y dice la palabra del Señor así: y así, esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa. La paciencia te ayuda a alcanzar las promesas de Dios. Aquí donde hemos dado lectura se está refiriendo a la vida de Abraham. Abraham, el amigo de Dios, un hombre que confió, que esperó en Dios. Nosotros tenemos, por ejemplo, su paciencia. Tenemos, por ejemplo, cómo él creyó al Señor. Y no importó que las promesas tardaran años y años y años. Él sabía que si Dios lo había prometido, Él lo iba a cumplir. Nosotros tenemos la palabra de Dios y abundantes promesas para nuestra vida. Y muchas veces pensamos y decimos, ¿por qué esta promesa no se ha cumplido en mi vida? Y en alguna ocasión llegué a escuchar a una persona que dijo, si yo sí tengo fe y Dios no me ha contestado. Bueno, muchas veces tenemos fe, pero nos falta paciencia. Porque Dios tiene su tiempo, Dios tiene su momento en el cual va a actuar. Nos damos cuenta lo que dice la palabra de Dios, esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa. Esperó mucho tiempo y no esperó triste, no esperó angustiado, no esperó desesperado. No, esperó con paciencia, con tranquilidad, con fe, seguro de que Dios le iba a cumplir a su tiempo y en su momento. Vemos la contraparte en Sara, su esposa, quien no supo esperar la respuesta divina e intenta realizar las cosas a su propia manera. Lo vemos, se desespera. Dios dijo que íbamos a tener un hijo, ella ya era grande de edad, ya humanamente no podía concebir, pero Dios había prometido. Y lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Pero Sara no supo esperar, tomó a Agar, su sierva, se la dio a su marido y hasta el día de hoy se siguen viviendo las consecuencias por esta mala decisión. Todo el que intenta ayudar a Dios a realizar algo fuera de su tiempo no terminará bien
y derramará muchas lágrimas. Se dice de aquella pequeña que estaba en el jardín y su mamá la encuentra y le dice, ¿qué haces, hija? Y le dice, estoy ayudando a Dios a que esta rosa abra. ¿Saben qué estaba haciendo? Estaba tomando la rosa y la estaba deshojando, la estaba echando a perder. Y así, muchachos, es como muchas veces nosotros hacemos las cosas. Queremos ayudar a Dios a realizar algo porque nos surge, porque ya lo queremos, porque necesitamos que sea en ese momento. Y lo único que estamos haciendo es echar a perder las cosas. Dios tiene su tiempo y para alcanzar sus promesas nosotros necesitamos que Dios nos llene de paciencia. Muchas promesas no se han cumplido en nuestra vida, pero si nosotros tenemos fe y paciencia, vive nuestro Dios que se cumplirán una a una de ellas. Bendito sea su nombre. Así que, joven, espera sin quejarte, sin estarle reprochando al Señor, sin estarle diciendo cosas que no debes decirle. No, espera con paciencia, agradece las bendiciones que hoy tienes y mañana verás la gloria de Dios, porque la paciencia te ayuda a alcanzar sus promesas como las alcanzó Abraham. Dios no le falló. Veamos también otra parte de las Sagradas Escrituras en Santiago. En el capítulo 5, con la ayuda de Dios, Santiago en su capítulo 5, su versículo 11, dice la palabra del Señor así. Perdón. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. La paciencia te ayuda a conocer a Dios. Nosotros, como cristianos, decimos conocer a Dios, pero para conocerlo en realidad necesitamos vivir el proceso. Necesitamos pasar situaciones que nos enseñen a conocer en realidad a nuestro Dios, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, como andamos por fe, necesitamos ciertas situaciones que nos enseñen a ver en realidad a Dios, que nos enseñen en realidad a conocer cómo es Él. Lo conocemos a través de su palabra, pero cuando nosotros pasamos por ciertas situaciones y vemos su manifestación y cómo Él obra y cómo Él llega en el momento preciso y cómo Él no nos deja cuando más lo necesitamos y cómo Él nos ayuda en los momentos más difíciles y que cuando nadie está por nosotros está Él, es allí donde nosotros conocemos a Dios. Dice la palabra de Dios donde hemos dado lectura, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Todo aquel cristiano, toda aquella cristiana, todo aquel joven, señorita, que sufre, que pasa por momentos difíciles, es bienaventurado, es doblemente dichoso. ¿Por qué? Porque va a ver a Dios en su vida, va a conocer la misericordia de Dios, va a conocer su piedad, su grandeza, sus milagros. Conocemos la historia de Job, llena de angustias, de aflicción, de enfermedad, pérdida de sus hijos y pérdida de todos sus bienes. Una situación terrible, pero él dijo, aunque me matare, en él esperaré. Cuando pasó cuando le llevaban la noticia de que lo había perdido todo, ¿qué dijo? Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de Job. Dice la palabra del Señor que las cosas que están escritas para nuestra enseñanza. Dice la palabra de Dios, habéis oído la paciencia de Job, pero también habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Es cierto que Job estaba pasando por una prueba, estaba siendo probado y Dios le permitió a Satanás que tocara sus bienes, que tocara su cuerpo,
Dios se lo permitió, pero también Dios se manifestó de una forma maravillosa. Y vemos escritas estas palabras en el libro de Job, que él mismo pronuncia: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay muchos jóvenes que han oído de oídas a Dios, han leído acerca de Dios en su palabra, pero realmente no lo conocen. Cuando tú conoces a Dios, no te vas a apartar nunca de su camino. Cuando tú conoces a Dios, lo vas a abrazar y te vas a aferrar con todas tus fuerzas a Él, aún en medio de las más terribles tormentas. ¿Por qué? Porque conoces que Dios es fiel. Conoces que Él no te va a dejar avergonzado, que en el momento difícil no te va a abandonar, y podrás decir como Job: aunque me matare, en Él esperaré. Ningún cristiano, ningún joven, ninguna señorita está exento de ser probado, de pasar por una situación de enfermedad, de pobreza, de escasez, de que Dios permita que tú pierdas algo que amas. Ninguno de nosotros estamos exentos. Pero también dice la palabra del Señor: muchos son los males del justo, pero de todos ellos lo librará Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. También estamos expuestos no solo a lidiar con enfermedades, con problemas, con dificultades, también estamos expuestos a situaciones con personas difíciles de tratar, como la esposa de Job, ¿verdad? Cuando más él necesitaba que su esposa lo apoyara, cuando más él necesitaba que su esposa estuviera ahí con él, ¿qué le dijo? Ya mejor muérete. Esas fueron sus palabras, una situación terrible. Y los jóvenes muchas veces están expuestos precisamente a ofensas, a groserías, a jefes tiranos, crueles, injustos, a maestros desconsiderados, a compañeros sarcásticos, a vecinos insoportables que les hacen la vida de verdad, como comúnmente se dice, imposible, ante los cuales nosotros debemos reaccionar con la paciencia que Dios nos ha dado, recordando que lo que el Señor permite en nuestra vida siempre va a ser para bien, porque a los que a Dios amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Y es cierto que vivir soportando a un jefe cruel, soportando a un maestro injusto, a un compañero malo, no es fácil, pero en todo esto se está formando nuestro carácter cristiano. En todo esto Dios nos dará la fortaleza para salir adelante con la ayuda de Dios. Y tenemos bíblicamente la capacidad de lograrlo. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo es la paciencia. Entonces es necesario que nosotros de aquí adentro salga lo que en realidad somos. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Si aquí dentro de nosotros está el Espíritu Santo, reflejemos con paciencia, con tolerancia, cuando tenemos que lidiar con personas difíciles. Y de la misma manera que Dios ayudó a Job y lo sacó adelante de la nada. Cuando él lo sanó, dice la palabra del Señor que llegaron sus conocidos y le dieron una moneda, ¿verdad? Y ahí le fueron dando una moneda, y eso Dios se lo multiplicó de tal forma que lo volvió a ser un hombre totalmente bendecido, le devolvió a sus hijos, le devolvió su familia. Dios es fiel, jóvenes. Confiemos plenamente en Él. No importa lo que hayas perdido, no importa por cuántas cosas estés pasando, solo teme a Dios, apártate del mal, ten paciencia y el nombre del Señor va a ser glorificado en tu vida y tú vas a ver la gloria de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Tenemos por último también lo que nos dice la bendita palabra de Dios en el Salmo 41. Con la ayuda de Dios. Salmo 41. Dice la Biblia: resignadamente esperé a Jehová e inclinóse a mí y oyó mi clamor. La paciencia te ayuda a esperar en Dios. Dice aquí la palabra de Dios donde hemos dado lectura: resignadamente esperé a Jehová e inclinóse a mí y oyó mi clamor. Hay circunstancias en la vida, jóvenes, que definitivamente no queda de otra. Tienes que esperar en Dios.
Situaciones donde la ciencia no puede, donde un abogado no puede, donde papá y mamá no puede, donde todo el dinero del mundo que tengas no puede. Y no te queda otra que esperar en Dios. Cuando tú esperas en Dios, dice la Biblia, inclinóse a mí y oyó mi clamor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. En esa circunstancia de la vida, ya sea enfermedad, problema, situación difícil, solamente espera en Dios y Él te dará una solución. Porque Dios es fiel. Pero tenemos aquí este salmo que es de David, resignadamente. ¿Qué quiere? Bueno, en otra versión dice pacientemente. Es estar conforme, es tener la voluntad de esperar lo que Dios quiera. No lo que tú quieras. Es que yo deseo esto, es que yo anhelo esto, pero Dios sabe lo que tú necesitas. Él conoce lo más profundo de tu corazón. Entonces, resignadamente, pacientemente, conforme a lo que Dios determine para ti, espera en Jehová. Nadie que espera en Dios es avergonzado. Nadie. Nadie que ha esperado en Dios se ha quedado esperando. Y si espero en Dios y se me pasa la oportunidad, y si espero en Dios y ya no me da tiempo, y si espero en Dios y Él no me contesta, no tengas dudas. Si nosotros no hemos creído en un Dios de la imaginación, nuestro Dios es real, es verdadero, Él nos contesta. Ninguno de los que esperan en Jehová es avergonzado. Nadie que espera en Dios se arrepiente de haberlo hecho. Bien dijo el salmista, hubiera yo desmayado. O sea, si yo no creyera que Dios me va a contestar, ya hubiera desmayado. ¿Y cuántos errores hubiéramos cometido en la vida si no hubiéramos esperado en Dios? ¿Cuántas decisiones mal tomadas hubiéramos hecho si no hubiéramos esperado en Dios? Tenemos la bendición de haber esperado en Dios y tenemos como testimonio que Dios ha sido fiel. Los invitamos entonces, muchachos, a que ustedes confíen en Dios, esperen en la misericordia de Dios, esperen en su gracia, en su bondad, en su misericordia. Esperen la voluntad de Dios para su vida. Dios tiene la señorita que tú estás esperando como esposa. Dios tiene al joven que estás esperando como esposo. Pero necesitas en realidad esperar en la verdadera voluntad de Dios. No en lo que tú piensas, no en lo que tú te imaginas o no en lo que a ti te gusta. No. Espera la respuesta de Dios. Y si no te la da mañana ni pasado, te la dará dentro de un mes, te la dará dentro de 2, dentro de un año. Espera el tiempo que sea necesario, pero espera en la voluntad de Dios. Cuando conozcas la voluntad de Dios, te vas a asombrar y vas a decir, oh, era lo que Dios tenía para mí. Qué grande, qué maravilloso, porque el Señor siempre piensa en grande para nosotros. Bendito sea su nombre. Espera en Dios para que alcance sus promesas. No sé qué promesa estás esperando de sanidad divina, de bendición para ti, en tus estudios, en tu trabajo, la bendición del Espíritu Santo en tu vida. ¿Estás esperando el bautismo del Espíritu Santo? Ten paciencia. Dios te va a visitar. Dios contestará tu petición, tu anhelo, el deseo de tu corazón, pero tienes que esperar con largura de ánimo para que alcances la promesa. No intentes ayudar a Dios. No intentes ayudarlo de alguna forma porque vas a echar a perder las cosas. Espera con paciencia, como lo hizo Abraham, y verás la gloria de Dios. Ten paciencia y conocerás a Dios en tu vida. No solo vas a conocer la Biblia, no solo vas a conocer el templo, no solo vas a conocer una religión, vas a conocer a Dios en tu vida. Vas a saber que Dios es real, que Dios se mueve en tu corazón, que Dios hace cosas maravillosas y que cuando más lo necesitas, Él está ahí para ayudarte. Entonces, ten paciencia y conocerás a Dios. Él ha prometido, te enseñaré el camino por el que debes andar. Y dice la palabra, y verás que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Espera en Él. Si tú esperas en Él, verás la gloria de Dios.
Joven, Dios te habla a ti. Te habla en este momento. Con Él las cosas no son a prisa, como el horno de microondas. No. Con Él las cosas, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento y debes aprender a esperar en Él, a tener paciencia para obtener sus promesas, para conocer su verdadero carácter y la verdadera voluntad que Dios tiene para ti, y te sorprenderás cuán grandes son sus bendiciones. Que Dios te bendiga. Quiero hacer una oración por ti, que Dios intervenga en tu vida y se glorifique y que conteste la necesidad, la petición de tu corazón, pero que también te dé la paciencia para esperar. Oremos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo estamos ante ti, dándote muchas gracias por esta palabra que has dado a cada joven, señorita o persona que está viendo y escuchando esta transmisión. Te pido en el nombre de Jesús que des a su vida el deseo real y verdadero de esperar en ti. Todo aquel que ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador tiene esta bendición de tener el fruto de la paciencia. Pero es necesario que tú obres en el corazón de él, de ella. Glorifícate, confirma, Dios eterno, la paciencia, la seguridad, la certeza de que eres Dios vivo, grande y verdadero. Tu voluntad es perfecta y agradable para nosotros. Bendice a ese joven, bendice a esta señorita. Tómales en tus manos en el nombre de Jesús y ellos conozcan tu voluntad para sus vidas y se alegren con esta grande bendición. Ayúdalos a alcanzar esa promesa que están esperando. No importa qué tan grande y difícil e imposible sea para sus ojos. Ayúdales a alcanzar esa promesa porque tú eres fiel, porque no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú lo has dicho y también lo vas a hacer. Permítenos conocerte más y más a través de la paciencia, conocer tu carácter, conocer tu amor, tu misericordia, tu gloria, y que siempre que esperemos en ti seamos bendecidos para la gloria y la alabanza de tu nombre. Toma la necesidad del joven, de la señorita, del hermano, de la hermana. Tómalas en tus manos, Señor, y glorifícate de tal modo que cada uno de nosotros podamos ver tu gloria una vez más. Nuestra vida está en tus manos. Creyendo que te has de manifestar poderosamente, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, jóvenes. Que Dios sea con ustedes.